Muy bien. Esas son imágenes de Google, ¿ya? Y vamos a ver las siguientes. Por ejemplo, las trincheras jóvenes consistía en eso. No todos utilizaron de la misma forma, ¿ya? Como pueden ver, así eran las trincheras. Eso eran huecos, digamos, jóvenes, que lo hicieron en diferentes, o sea, no solamente fue longitud, también lo hicieron en diferentes lados, como cruz, como un laberinto, digamos, donde ellos podían esconderse, ¿entienden? E incluso había en algún momento que estas trincheras, como ven donde están estos soldados de acá abajo, eran huecos donde ellos guardaban reservas de armamento y también reservas de alimento. Tuvieron que estar ahí por mucho tiempo. Pero como pueden ver, jóvenes, eso es cuando están haciendo la excavación, ¿no? Y encima sobre eso van a poner grandes sacos de esa misma tierra para protegerse de las balas, ¿no? Y también de las bombas que son lanzadas por diferentes lugares. Habían otros huecos también que eran como fosas, igual cuando escuchaban se empezaban a lanzar para protegerse. Lo utilizaron las diferentes triples, sí, tanto la Alianza como la Entente utilizaron lo que se llama la guerra de las trincheras. Estas son imágenes reales, sí, jóvenes. Esta, por ejemplo, es de la Primera Guerra Mundial, el otro también, y fíjense, el ataque era así. ¿Ven? Todos están dentro de las trincheras, ¿no? Dentro de las trincheras. Estos son ya parte alemana, ¿ya? Y también teníamos la parte de los rusos, que ellos sí hicieron un poquito mejor sus trincheras. Como pueden ver, ahí están, ¿ya? Eso es cuando ellos ya están, aquí está, esas son las púas que ponían ahí al entorno, ¿no? Son las diferentes imágenes cuando capturaban a la parte contraria, ya sea alemán, ya sea ruso, o sea de otro frente, cuando se los llevaban y se los empezaban a esclavizar o los tenían como prisioneros. Todo el movimiento era dentro de las trincheras. Ahora, ¿por qué se dice que esta guerra de las trincheras era algo infrahumana? Porque imagínense, jóvenes, cuando llovía o cuando la misma gente moría dentro, ese lugar pues llenaba con charcos de agua, de sangre, y lo mismo provocaba que la gente moría ahí. Si había tiempo se la sacaba y si no pues se la dejaba un buen rato ahí, lo que provocaba que lleguen diferentes animales, como se dice, las ratas. ¿Entienden? Por eso se dice que era algo infrahumano para estos soldados poder enfrentar lo que se llama dentro de la Primera Guerra Mundial por estos trincheras, ¿no? ¿Fue utilizado por un buen tiempo? Sí, fue utilizada por un buen tiempo, pero también fue derrotado ya que se perdió una gran cantidad de vida dentro de esta guerra denominada las trincheras, ¿no? Son diferentes estrategias que ellos utilizaron para poder enfrentar o enfrentarse entre las diferentes triples. Muy bien, esas son imágenes del reclutamiento que ustedes deberían de ver, buscar, ¿no? Informarse un poquito más. Muy bien, no sé qué pasó, se salió, pero vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa, jóvenes? Cuando se habla de esto, de la Primera Guerra Mundial, ustedes pueden ver, pueden analizar, ¿no? Que realmente fue algo muy, muy importante, algo que cambió la historia del mundo, digamos, porque realmente marcó. Perdón, jóvenes. Eh, Sáquenme de duda. Ya estoy viendo que les estoy dando una invitación nuevamente para la clase de inglés. Es para el código de Classroom, creo, dice. Ah, ya, me estaban preocupando. Muy bien. Eh, ¿En qué hemos quedado?
trincheras. Muy bien. Ahora sí. ¿De alguien está prendido su micrófono, jóvenes? Mm, a ver, ¿ahora sí? Sí, creo que ahora sí. Estaba viendo la voz de retorno, no sé qué pasó y no se escuchaba muy bien. Bien, ahora continuemos. Estábamos hablando entonces de la guerra, de las trincheras, ¿verdad? Ese es el power que les voy a mandar para que ustedes lo puedan ver de la Primera Guerra Mundial. Les voy a compartir para continuar y terminar con lo que se llama la Primera Guerra Mundial. Muy bien. Cuando estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, ya podemos señalar que la Primera Guerra Mundial, ya, fue un enfrentamiento, ya les dije, por tierra, por agua y por mar, etcétera. Ese es Otto Bismarck quien obligó lo que se llama, ¿no?, a enfrentarse en la guerra franco-prusiana. Aquí tienen un pequeño resumen de todo lo que yo les hablé, ¿ya? Ahí tienen más o menos para que tengan una idea y lo puedan estudiar de una forma mucho más rápida, ¿ya? Ahí lo tienen. Eso va a ser para ustedes, se los voy a enviar. Ya ahí está el desencadenante del problema, que fue la del archiduque, cuáles fueron los países que se presentaron, se unieron, cuáles se mantenieron neutrales, ahí también lo tienen. Ahí está el enfrentamiento, pueden ver las diferentes, ¿no? Cómo fue el frente occidental, las diferentes muertes que se pudo ver, la forma en que ellos fallecieron, etcétera. Muy bien, entonces el año que estábamos hablando del año 1915, donde se enfrentaron, les dije, ¿no ven la Triple Alianza? Se mantuvieron durante mucho tiempo dentro de sus trincheras, sí, jóvenes, ¿ya? Pero la baja circunstancia se fueron desarrollando los constantes enfrentamientos equilibrados en el frente occidental y los ejércitos involucrados en la guerra hacían el uso de mejores armamentos como tanques, ametralladoras, lanzagranadas, gases venenosos, entre otros, e incluso dentro de esta Primera Guerra Mundial se utiliza lo que se dice por primera vez el denominado llamado gas mostaza. Es uno de los primeros agentes químicos que se utiliza dentro de la Primera Guerra Mundial. Ya en la Guerra Mundial aparece por primera vez lo que se dice los armamentos automáticos, ¿ya? Automáticos, y asimismo aparecen los primeros agentes químicos para poderse atacar dentro de esta Primera Guerra Mundial. Muy bien. Entonces, en el año 1915 no solo va a pasar lo que se llama la guerra de las trincheras, ya en este mismo, las trincheras no contaban con las condiciones necesarias de salubridad, bienestar para los soldados, ¿no? Y en poco tiempo se va a convertir en un espacio
difícil de habitar, ¿me dejo entender? Donde los jóvenes se encontraban en condiciones infrahumanas, jóvenes. Pero al mismo tiempo, por otra parte, el frente oriental, ya se van a llevar a cabo diferentes enfrentamientos con las fuerzas alemanas, rusas, ¿no? Y asimismo, en esa misma fecha, en el año 1915, se crea lo que se llama y se conoce la renuncia de Italia. ¿Cómo es eso? Aparte de que se conoce la trinchera, que eran los diferentes enfrentamientos armados que tuvieron bajo tierra, ¿ya? Asimismo, ese año, en el año 1915, decide que Italia renunciar. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿Italia con quién estaba unido? ¿Con quién estaba unido Italia? Con ¿Con quién estaba Alemania, unido ya, Italia? Con Alemania. Renuncia a Alemania, jóvenes. ¿Y qué creen? Se va a unir a la Triple Entente, es decir, con Francia. Y él decía, por los recursos económicos, ¿no? Su principal solución, muestra fue la economía. Renuncia a la Triple Alianza para unirse a la Triple Entente. Renuncia. Muy bien, eso pasa el año 1915. Vamos a hacer un adelanto, ¿ya? El año 1916 ya se va a crear una guerra submarina. En este año se va a desarrollar esta guerra en la cual se van a enfrentar la Armada Británica y la Armada Alemana en la batalla llamada Jutlandia. Esto sucedió en el mes de mayo de 1916. Les estoy hablando de las cosas más importantes, ¿ya? Desde este enfrentamiento surgieron restricciones jóvenes en las diferentes bases de guerras submarinas tras el hundimiento de las diversas embarcaciones aliadas, especialmente de la embarcación norteamericana Lusitana. ¿Cómo? No estamos entendiendo, les explico. Inicia una batalla naval, se puede decir, por agua, ¿no? En la cual se van a enfrentar Gran Bretaña, Rusia, Alemania, que era una de las más importantes, y van a comenzar y desatar la batalla llamada Jutlandia en el mes de mayo. A partir de que inicia este enfrentamiento submarino, ya, en algún momento Alemania, no sé si se sabe si lo hizo a propósito o no lo hizo a propósito, pero atacó que la embarcación especial que tenía Estados Unidos. Este era denominado Lusitana. Alemania atacó lo que se llama la embarcación de Estados Unidos, el cual estaba neutral. Estados Unidos no estaba participando de la guerra. Él decidió no participar y no tener nada que ver con esta guerra mundial, por lo cual se declaró neutral. Pero al ataque de Alemania, ¿no? Cuando Estados Unidos hace conocer su molestia, en vez de ya no atacar más, Alemania vuelve a atacar a su embarcación y no le queda más remedio, jóvenes, ¿de qué? ¿De qué? Declararle la guerra Estados Unidos a Alemania. Eso provocó a Alemania, que Estados Unidos le declare la guerra. Pero ¿por qué Estados Unidos estaba neutral? Gran error de Alemania, porque Alemania, me gustaría hablarles bien de la guerra, ¿no? Rusia ataca, toma la posición, utiliza o toma posesión del franco derecho, toma posesión de tal cosa. Me gustaría, pero así nunca vamos a acabar, jóvenes. Y ustedes son un curso intensivo. Podríamos haber hablado de la batalla de Verdún también, ¿no? Pero podríamos mencionarle igual un poquito de la batalla de Verdún, por si les preguntan. La batalla de Verdún, jóvenes, era una de las más sangrientas del conflicto y esta ha comenzado, vayan anotando, el 21 de febrero, por lo menos anoten la fecha, ¿ya? Que se dio el 21 de febrero, ¿ya? Y esta fue denominada la batalla de Verdún. Con V, por favor. Entonces, esta esta va a iniciar ya el 21 de febrero, ¿ya? ¿Y qué dice? Más o menos, ¿qué se habla de esto? Fue una de las batallas más largas dentro de la Primera Guerra Mundial y esto se dio en el frente occidental entre los ejércitos alemanes y franceses,
¿ya? Esta batalla tuvo un lugar más o menos en las colonias del norte de Verdun Sur y al noreste de Francia. El ejército alemán empezó la batalla con el ataque a la fortaleza, es decir, en teorías más poderosas de Francia, ¿ya? Aunque parcialmente a principios de año, alrededor de Verdún, que era un territorio jóvenes, ya existían diferentes salientes en líneas del frente hacia el este. Por eso les digo, no me van a entender, porque se habla de diferentes territorios. Pero lo que necesito que sepan es la batalla de Verdún, que comenzó el 21 de febrero de 1916. Así también teníamos otra batalla que se llamaba la batalla del Somme, ¿ya? Somme. Y esta fue realizada por la fuerza británica, ¿ya? También conocida como sus siglas, la BEF, ¿ya? Fue una fuerza militar británica constituida a principios de la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos a hablar también de ellos y esto van a asumir el liderazgo, ¿ya? Para el ataque de esta batalla de Somme. Muy bien. Es una operación en la que habían caído alrededor de 40.000 soldados, digamos, en estos primeros enfrentamientos. Esa guerra duró alrededor de 8 días. Muy bien, podríamos hablar de la entrada de Rumania hacia la guerra, que entró el 27 de agosto de 1916, donde Rumania le va a declarar la guerra a Austria-Hungría. Fíjense, Rumania se va a unir a la Triple Entente, es decir, a Francia. Muy bien, y así sucesivamente se van a ir uniendo más y más y más. Pero del que realmente interesa hablar es de la entrada de los Estados Unidos. Entonces les dije, cuando su submarino ya fue hundido por los alemanes, y había, dice que en esa embarcación, jóvenes, era un RMS llamada Lusitania, que ocurrió frente a la costa de Irlanda el 7 de mayo de 1915 a causa de un ataque de submarino, ¿ya? ¿Qué pasa? Alemania fue uno de los mayores desastres navales que causó dentro de la Primera Guerra Mundial, pero no conforme con eso, ya ataca otra embarcación donde va a tener alrededor de 128 estadounidenses fallecidos. No eran militares, no eran nada, eran civiles. Por lo cual el presidente de ese tiempo, el señor Woodrow Wilson, ya insiste en que Estados Unidos era demasiado orgulloso para luchar. Pero no era eso, era que no quería enfrentar, pero exigió el fin de los ataques al barco de sus pasajeros, exigiendo que Alemania cumpla. Pero a pesar de ello, el presidente advierte de todas formas, reiteradas veces, que la nación de Estados Unidos no va a tolerar una guerra submarina sin restricciones. Si Estados Unidos no está participando, ¿por qué te metes con Estados Unidos? Entonces a Estados Unidos no le va a quedar más que incorporarse a la guerra, porque estos estaban violando el derecho internacional cuando ellos se habían declarado neutrales. ¿Entienden? Se mantuvo fuera de la guerra, pero ya esto cambió y no dudó, jóvenes, en calificar la actuación alemana como un acto de piratería, es decir, provocar. Entonces, Estados Unidos en enero de 1917 no le quedó más remedio, jóvenes, de qué inmiscuirse lo que se llama a la guerra y unirse a la Triple Entente, apoyando a Francia. Obviamente Alemania ya estaba dentro del territorio de Francia, ocupando diferentes territorios, al mismo que de Rusia, ¿no? Ocupando de Rusia, y también de otros territorios como Polonia, Serbia, algún momento han recuperado algunos territorios. Es una guerra. Pero la gente ya estaba cansada. En la Primera Guerra Mundial habíamos tenido varias pérdidas de soldados, por lo cual tuvieron que mandar a reclutar e incluso gente veterana, jóvenes, ¿se entiende? La mayor cantidad de hombres ya no tenían para luchar, trataron de sobrevivir los que podían. Pero al entrar a Estados Unidos, ya, entonces lo que se dice es que Estados Unidos entra definitivamente y se va a aliar con la Triple Alianza.
Muy bien, y le declara directamente la guerra a Alemania. Estados Unidos va a entrar con gente nueva, armamento nuevo, ¿ya? Y les recuerda, le pidió que ellos se mantuviesen alejados de su territorio, porque él no decidía participar de la Primera Guerra Mundial, pero Alemania, no conforme, provocó a Estados Unidos para que se pueda incorporar a la Guerra Mundial. Muy bien, Alemania con armada nueva, gente nueva, soldados nuevos, ¿ya? Envió grandes grupos de soldados a diferentes lugares y territorios que estaban con la Triple Entente. Estados Unidos va a acabar ¿con qué? Con esta Primera Guerra Mundial. Pero ojo, en el año 1917 entre Estados Unidos y el mismo año Rusia se va a retirar de la guerra. Es decir, firmando un armisticio, ¿no? Explicando que en ese tiempo dentro de la Primera Guerra Mundial, se estaba iniciando una revolución dirigida por Lenin, ¿ya? Y los bolcheviques que se encontraban en Rusia, ¿ya? Entonces, más o menos por febrero, ¿no? Se va a retirar lo que se dice Rusia, firmando un pequeño armisticio, tomando el fin, ¿no? De la Primera Guerra Mundial para ellos. Muy bien, para los alemanes fue lo mejor, tomaron esa posición también para contraatacar a los de la Triple Entente. Muy bien. El ejército alemán no pudo desplegar a todos sus soldados en el frente occidental, pero una vez que Rusia se apartó de la batalla, ¿ya? Entonces sí empezó a ocupar diferentes territorios, pero sin embargo, con la participación de Estados Unidos y la fuerza dirigida por el señor John Pershing, ¿ya? Dentro de la Triple Entente, con la cual tenía diversos acuerdos comerciales, pudo sobreponer su potencia con mayor cantidad de soldados, armas y recursos bélicos. Es decir, que la Triple Entente, que fue dirigida en ese tiempo también por Ferdinand Foch, se encontraba mejor reforzada por el equipo dentro de la alianza con Entente con Estados Unidos. La alianza se encontraba bastante agotada, ¿no? Y ya no tenía los recursos necesarios para continuar con esta guerra. Y es por eso, jóvenes, que Alemania pudo invadir París en el año 1918, ¿no? Pero inmediatamente fue destituido y fueron recuperados por los franceses y Estados Unidos. Las diferentes fuerzas armadas se unen para poder recuperar todos los territorios, causando que la guerra termine con la victoria de Francia. Entonces, un 11 de noviembre de 1918, ya, no le va a quedar más remedio que Alemania firmar un armisticio donde pone fin a la Primera Guerra Mundial, porque no iban a poder con toda la tropa de la Triple Entente, y esto fue gracias a Estados Unidos. Bien, el desarrollo de la Primera Guerra Mundial tuvo una importante serie de consecuencias, entre las que más se destacan en ese tiempo fueron la cantidad de soldados y civiles que fallecieron durante el transcurso de esos 4 años, ¿no? Ya sea con los diversos problemas políticos, económicos, sociales, la situación de la gente. Vamos a decir que esta Primera Guerra Mundial trajo lo que se llama diferente situación económica en los diferentes países, porque no se olviden que la economía sale del mismo país. Ahora, que participaron otros países como Bolivia, sí, de forma indirecta lo hicieron. Nosotros ayudábamos con el estaño y así también con alimentos enlatados. Brasil ayudaba con el caucho que ellos utilizaron para hacer las llantas, ¿no? Para sus diferentes movilidades. Entonces, de forma indirecta, jóvenes, sí fue una guerra mundial donde todos participamos, tal vez no con presencia, pero de esa forma participa Bolivia también. Muy bien, finalizando este armisticio que se firmó, ¿cuándo les dije? ¿Cuándo firmaron? El 11 de noviembre de 1918 se pone fin a la guerra, pero eso no termina ahí, porque ¿cuándo va a finalizar todo esto? Cuando
¿ya? Cuando, ¿saben qué? Cuando ganan la guerra, uno, se va a independizar Hungría, Austria-Hungría. Otro, Francia va a recuperar sus territorios que Alemania le había quitado en una guerra franco-prusiana, Alsacia y Lorena. ¿Entienden? Entonces hubo una división de espacio territorial. ¿Se apoderaron de territorio alemán? Sí, se apoderaron, ¿ya? Entonces, las colonias que le pertenecían a Alemania pasaron a ser controladas por los franceses y los británicos. Pero las consecuencias económicas eran peor porque la Gran Guerra dejó una gran devastación y elevados gastos militares tras intervenir importantes sumas de dinero. Tanto, uno, ¿en qué invirtieron? Investigación científica para la creación de nuevos armamentos, nuevos agentes químicos para desatarse dentro de la Primera Guerra Mundial, el desarrollo de los diferentes armamentos, las tecnologías destinadas para este enfrentamiento, jóvenes, la pólvora, todo lo que se tenía que llenar en las bombas, en los balines, todo era pues también introducido por la misma gente y todo eso tiene un costo. Entonces, la economía de los países se va a ver afectado al terminar esta Primera Guerra Mundial. Y fue una de las más importantes crisis, jóvenes, la más importante, ya que en diferentes países tuvieron que endeudarse con Estados Unidos. Estados Unidos, por más que se permanecía neutral antes de 1917, era quien hacía los préstamos correspondientes a estas diferentes naciones para poder continuar con la Primera Guerra Mundial. Muy bien. Al finalizar la guerra, entonces se van a distinguir los diferentes imperios, como el imperio ruso, imperio austrohúngaro, alemán, imperio otomano, que se van a dividir territorios por su pérdida. Finalmente, un 28 de junio con N, ¿ya? De 1919, se habían reunido una gran sociedad, se dice ya, una gran sociedad de políticos, era llamada Sociedad de las Naciones, donde señalaron que se debe condenar a este hecho. Y es por eso que mediante este hecho se va a firmar un tratado de Versalles donde va a sancionar claramente a Alemania y a los países participantes entre él con una sanción económica. Una sanción económica donde ellos deben pagar indemnización y reconstruir, pagar todo cuanto habían destrozado durante esta Primera Guerra Mundial de los diferentes países que fueron atacados. Él tenía que reconstruir todo, hacerse cargo de la parte económica y así también perder sus territorios. El Tratado de Versalles, que fue firmado el 28 de junio de 1919, fue el fin de la Primera Guerra Mundial, pero va a ser la consecuencia principal para dar inicio a la Segunda Guerra Mundial. Antecedentes, causas para la Segunda Guerra Mundial, el Tratado de Versalles. ¿Por quién? Por Adolf Hitler, que en la Primera Guerra Mundial participó en las tropas bolivianas como un soldado, más nada. Bien, jóvenes, vamos a quedar ahí. Vayan leyendo la Segunda Guerra Mundial, esa es mucha más larga, que teníamos que ver la vida de Hitler, de los judíos, etcétera, para poder llegar. Muy bien, mis amados, los dejo rápidamente, tengo clase con otro grupo, como siempre un gusto estar con ustedes, si no entendieron algo, la siguiente clase aclaro las dudas que tengan. Que tengan una bonita tarde, nos vemos el miércoles, creo que toca con ustedes. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Licen. Chao, Buena tarde. jóvenes, se cuidan.